Muchas gracias, Adrián. Muy buenos días, querida iglesia. Es un gran gusto para mí poder estar acá con ustedes. Y bueno, muchas gracias por las palabras de Adrián. De verdad es un gusto, un gozo estar acá con ustedes. Soy de Uruguay, como bien dijo Adrián. Tengo un acento diferente, uso palabras diferentes. No traje los subtítulos hoy. Así que si no me entienden, bueno, después me pueden preguntar qué quise decir. Si digo vos, significa tú, y si escuchan shh, es la doble L o la Y. Con eso creo que me van a poder entender el mensaje. Mi esposa sí es de Villahermosa, Tabasco, y estamos visitando a la familia, y de verdad es un gusto estar acá. Esta es nuestra iglesia en Villahermosa. Cuando venimos a visitarlos, y tratamos de seguir siempre las noticias por las redes. Nos gusta saber lo que Dios está haciendo acá. Mi esposa hace muchos años fue a estudiar a Querétaro, entonces respondemos más a las iglesias de Querétaro. Pero acá en Villahermosa esta es nuestra iglesia, la iglesia que hemos adoptado, que nos sentimos como en casa, que animamos a la gente a venir. Así que es un gran privilegio poder estar esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Tenemos 4 hijos, Ainhoa. No se tienen que acordar de los nombres porque tampoco nosotros nos acordamos todo el tiempo, así que no se preocupen. Ainhoa, de 12 años, Bastian, de 10, Etienne, de 5 y Einar, de 1 año y medio. Y bueno, mi esposa se llama Delta Dinora, fuera de México la conocemos como Delta y acá como Dinora. Y bueno, servimos en Paraguay como misioneros, vivimos en una comunidad árabe, musulmana, en la triple frontera donde están Argentina, Brasil y Paraguay. Y bueno, ojalá que nos puedan visitar, que puedan mandar un equipo a la iglesia y que podamos estar en contacto también, que puedan estar orando y si de verdad pueden ir, son más que bienvenidos para ver lo que Dios está haciendo por aquellos lados. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué les parece si oramos y nos metemos en la palabra de Dios? Que el Señor nos hable, que hable fuerte a nuestros corazones y que haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Amén. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos estar esta mañana reunidos, congregados, para exaltar tu nombre, para alabarte, para aprender más de ti, para conocerte más. Queremos expresarte, Señor, nuestra gratitud por tu gracia, por tu amor, por tu salvación. Gracias, Señor. Gracias por tanta paciencia que nos tienes. Gracias por tanta bondad, tanta misericordia. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos rescataste. Tú que eres rico en misericordia. Gracias, Señor. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos guíe a toda verdad, que nos libre de cualquier mala interpretación y que podamos conocer más tu palabra, profundizar en ella, pero para conocerte más a ti, al sabio Dios. No para llenarnos de conocimiento intelectual, pero para conocer a una persona que nos ama y que queremos amar más y más, y queremos adorarte y responder a ti. Así que dejamos este tiempo en tus manos. Tú conoces cada una de las personas que va a estar escuchando este mensaje y pedimos que tú seas exaltado y glorificado. En tu nombre es que oramos, Señor. Amén. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Me imagino que sí. Todo el mundo quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Será que me voy a casar? ¿Debo mudarme? ¿Debo cambiar de trabajo? ¿Debo aceptar esta propuesta? Y más en estas fechas que estamos a punto de comenzar un nuevo año, vienen las mismas preguntas. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué decisiones debo de tomar? Y queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. John MacArthur dijo: la voluntad de Dios no está perdida. Las Escrituras son claras acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y si obedeces lo que las Escrituras declaran explícitamente que es la voluntad de Dios, puedes hacer lo que quieras. R.C. Sproul, otro pastor, dijo: la manera principal de discernir la voluntad de Dios es a través de su palabra. La Biblia es nuestra guía última para comprender su voluntad
revelada. Mi tesis es, y no es mía, es que si seguís la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, lo que se conoce como la voluntad de Dios general para todo cristiano, vas a terminar viviendo y caminando en la voluntad de Dios perfecta para tu vida, lo que se conoce como la voluntad particular. Entonces, muchas veces antes de preguntarnos qué debo hacer, a dónde debo ir, con quién debo de casarme, dónde debo trabajar, debemos estar seguros de que estamos caminando en la voluntad general de Dios, lo que Dios ya ha revelado para todos los cristianos, lo que Dios quiere para vos como cristiano. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios según las Escrituras para nosotros como cristianos? Me gustaría que me acompañen a Primera de Tesalonicenses. Pablo escribió esta carta a los cristianos que enfrentaban la persecución por su fe. Les señala la segunda venida de Jesús y los exhorta a vivir a la luz de esta bendita esperanza. Y en Primera de Tesalonicenses hay dos declaraciones respecto a la voluntad de Dios. Y son dos declaraciones directas acerca de qué es lo que Dios quiere para nosotros como cristianos. La primera se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí tenemos explícitamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros los creyentes. De hecho, el título de este sermón es: esta es la voluntad de Dios. Después de la salvación, la voluntad principal de Dios para tu vida es que seas santificado. Esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Es tu pureza sexual, es que seas santo. Dios quiere que tu vida sea diferente a la vida de aquellas personas que no lo conocen. Se supone que nuestra vida debe ser diferente a aquellas personas que no conocen a Dios. Si vos decís conocer a Dios, se espera que vivas una vida de santidad. Esta vida no va a ser perfecta acá en la tierra, pero sí una vida que busque agradar a Dios, que busque apartarse del pecado y que busque apartarse para los propósitos de Dios. Pero a medida que vamos avanzando en la carta, en Primera Tesalonicenses, llegamos al capítulo 5, donde quiero enfocarme y llamar un poco su atención. En Primera Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, encontramos una vez más la expresión: esta es la voluntad de Dios. Versículos 16 al 18 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Una vez más, ¿estás en Cristo Jesús? Gloria a Dios, sos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, estás en Cristo, pero ahora tenés que prestar atención a cuál es la voluntad de Dios para tu vida y la vida de cada creyente. James Deeney llamó a estos versículos las órdenes permanentes del Evangelio: estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todas las circunstancias. Parece fácil, ¿verdad? Solo 3 cositas. Mis hermanos, esta es la voluntad de Dios para sus vidas, para mi vida y para la vida de cada creyente. Sean santos, estén
estén gozosos, oren en todo momento y sean agradecidos en toda circunstancia. Ahora, creo que todos nosotros entendemos que ser santos no es opcional, ¿verdad? Entendemos que Dios quiere nuestra santidad y tenemos muchos versículos, solo voy a mencionar un par. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y el escrito está citando Levítico 19:2. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la demanda del Dios Santo es que nosotros seamos santos. De hecho, de eso se trata el Evangelio. Efesios 1:4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Segunda de Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y podría seguir, obviamente no lo voy a hacer por un tema del tiempo, pero sabemos que hay muchos pasajes que refieren a la santidad de Dios y también a la santificación que se espera del creyente. Esta es la voluntad de Dios y sabemos que no es opcional. Si soy cristiano, debo de buscar la santidad. Entonces, así como ser santos no es opcional, estar gozosos constantemente no es opcional. Orar en todo momento no es opcional. Ser agradecidos en toda circunstancia no es opcional. ¿Por qué estas cosas no son opcionales? Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Pero a veces nosotros tenemos como ese pensamiento de que algunas cosas son muy importantes, pero otras cosas no son tan importantes. Me gusta hablar, por ejemplo, del evangelismo. Yo creo que la mayoría de los cristianos creemos que el evangelismo es opcional. No me voy a ir de tema, no voy a predicar sobre evangelismo. Pero en nuestra mente creo que a veces eso es para algunos, para los extrovertidos, para los que les gusta hablar. No, hermanos, el evangelismo es para todos. La santidad es para todos, pero estar gozosos no es opcional. Es un mandamiento del Señor. Dios quiere que estés gozoso siempre. Dios quiere que ores en todo momento. Esto no es para las personas mayores y algunas personas que tienen el llamado a la oración. No es para personas súper espirituales. Si estás en Cristo, si conoces a Dios, entonces no es opcional, tenés que orar en todo momento. Ser agradecido en toda circunstancia es para todos, no es una opción. Esto es la voluntad de Dios. Y enfocándome un poquito más en los versículos 16 al 18, especialmente en el 16, me pregunto, ¿por qué los cristianos deben tener gozo siempre, orar siempre y dar gracias siempre? Bueno, lo dijimos, versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estas exhortaciones se aplican a todos los cristianos en todo lugar y en cualquier situación. No es una lista exhaustiva, pero sí es una lista esencial. Los propósitos de Pablo, algunos de los propósitos de Pablo al escribir esta carta, eran animar a los nuevos creyentes, a los nuevos conversos en sus pruebas. Eso está en capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dar instrucciones para vivir una vida piadosa. Se encuentra en el capítulo 4, del 1 al 12. Les insta a estar preparados en todo momento para el regreso de Cristo. Versículos del 4 al 6. Y les da seguridad sobre el futuro de los creyentes que mueren antes del regreso de Cristo. 4 del 13 al 18. En otras palabras, Pablo anima a aquellas personas que van a escuchar o
o a leer esta carta, a vivir diariamente de la manera que agrada a Dios. En el final del capítulo 5, que es donde nos estamos enfocando, encontramos instrucciones prácticas de Pablo para la santificación, para vivir esta vida que es agradable a Dios. Y entre estas cosas, instrucciones prácticas, tenemos animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. 5:11. Respetar a todos los líderes, versículos 12 y 13. Amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados, sostener a los débiles, ser pacientes. Todo eso, versículo 14. Tratar a todos con bondad, versículo 15. Y los que estamos enfocándonos, estar siempre gozosos, versículo 16. Orar sin cesar, versículo 17. Dar gracias en toda circunstancia, versículo 18. No apagar el espíritu, versículo 19. Poner a prueba todas las enseñanzas, versículos 20 y 21. Y evitar el mal, versículo 22. Todas instrucciones prácticas que hacen a la vida que Dios quiere, que a Dios le agrada, que Dios quiere que tengan los santos, sus hijos, aquellos que lo conocemos. Y estas exhortaciones son un gran recordatorio para todos los cristianos. Nuestras circunstancias, las cosas que podamos estar viviendo, las situaciones por las cuales estamos pasando, aún los sentimientos que puedan aflorar, nunca deben impedirnos gozarnos, orar y dar gracias en toda circunstancia. Esta lista deja en claro que se espera que un cristiano crezca en santidad, porque esta es la voluntad de Dios. Me quiero enfocar en estos versículos 16 al 18, aunque podríamos hablar de cada una de estas instrucciones de forma particular. Versículo 16 dice, estén gozosos siempre. Fíjense que esto es una orden, no es una sugerencia, es un mandamiento para ser obedecido. El texto no dice, por favor, esfuércense en regocijarse en el Señor. No dice, alégrate tanto como puedas, como la situación te lo permita. No dice, alégrate cuando te parezca, cuando consideres. No, estén gozosos siempre. La pregunta que quizás alguno de ustedes está haciendo, y es una pregunta válida, es ¿cómo podemos estar llenos de gozo todo el tiempo? Y podemos profundizar en esta pregunta. ¿Cómo podemos estar llenos de gozo en medio de tantas guerras? ¿Cómo podemos regocijarnos siempre si el dinero no alcanza? ¿Cómo puede una persona tener gozo en medio de tanta inseguridad y violencia? ¿Cómo puede alguien regocijarse si acaba de enterarse que tiene una enfermedad mortal? ¿Cómo puede alguien gozarse si sabe que un ser querido está muriendo o quizás un ser querido acaba de fallecer? ¿Cómo podés estar lleno de gozo con los desafíos del día a día? Son preguntas válidas. Y yo creo que el problema es que tenemos que entender mejor lo que significa estar gozosos todo el tiempo, lo que significa estar llenos de gozo o regocijarnos en el Señor. Porque si entendemos correctamente lo que Dios espera de nosotros, vamos a estar en una mejor posición de poder luchar por la santidad y poder luchar por el gozo que el Señor espera de nosotros. Tenemos que darnos cuenta que el gozo no es lo mismo que la alegría o la felicidad. No podemos ser felices todo el tiempo. Tenemos que ser realistas. No podemos estar alegres todo el tiempo.
No podemos estar riéndonos todo el tiempo como si la vida fuera un chiste. No es eso lo que el Señor espera de nosotros. No es lo que vemos en la vida de los profetas, no es lo que vemos en la vida de sus discípulos, no es lo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si estamos en Cristo, podemos experimentar gozo constantemente. John Piper ha dicho una frase que es muy famosa, quizás la han escuchado. Dijo: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Voy a repetir una vez más. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. En otras palabras, obtenemos nuestro gozo al disfrutar de Dios. Al mismo tiempo, cuanto más disfrutamos de Dios, Él es más exaltado, Él es más glorificado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gozo y alegría? El gozo es un fruto que viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, no depende de las circunstancias. El gozo no viene de que todo esté tranquilo, de que todo esté bien o de que todo marche sobre ruedas. Es un fruto que viene de nuestra relación con Dios, del Espíritu Santo. Podés estar triste y llorar debido a las circunstancias y aún así regocijarte en el Señor. Jesús lloró. Los profetas lloraron. Pablo lloró. Tenemos muchos casos en la Biblia donde hombres bien machos lloraron. Por lo contrario que nos dice la sociedad de que los hombres no lloran. Ni que hablar de mujeres. Recuerden la mamá de Samuel llorando, orando, clamando por un hijo. Podés estar triste y llorar amargamente y aún así regocijarte en el Señor. La felicidad es nuestra respuesta a las cosas que nos gustan. Quizás obtenés un auto nuevo, un carro nuevo, una casa nueva. Un hijo puede quizás venir, un hijo tan esperado, tan anhelado. Quizás el día de mañana tienen un templo más grande, quizás el día de mañana tienen un canal de televisión, no sé, cualquier cosa buena te va a causar alegría, te va a causar felicidad. Pero el gozo proviene directamente de nuestra relación con Jesucristo, independientemente de las circunstancias. La alegría es una expresión externa, el gozo es una realidad interna. La felicidad llega cuando reconocemos que las cosas van como queremos. El gozo viene cuando reconocemos que las cosas van como Dios quiere. Sentimos felicidad cuando tenemos el control de una situación, nos sentimos seguros porque las cosas están bajo nuestro control. Tenemos gozo cuando entendemos que Dios está en control de toda situación. Somos felices cuando somos exaltados, promovidos y honrados. Nos gozamos cuando Cristo es exaltado, conocido y honrado. Cualquier persona en este mundo puede ser feliz en algún momento, puede reírse, puede alegrarse, pero solo un verdadero cristiano, un hijo de Dios, puede tener verdadero gozo. Las personas pueden experimentar felicidad aún debido a sus malas acciones. El pecado puede dar alegría o felicidad momentánea, pero el gozo viene de hacer la voluntad de Dios. El gozo es directamente un fruto de nuestra relación, de nuestro caminar diario con el Señor Jesucristo.
viene de la santidad, viene de obedecerlo, viene de hacer la voluntad de Dios, viene de nuestra relación íntima con Él. El gozo es la felicidad interna que no depende de las circunstancias porque viene de Dios. Y me gustaría que me acompañen para probar este punto bíblicamente a 2 Corintios 6, 3 al 10. 2 Corintios 6, 3 al 10. Segunda de Corintios 6, 3 al 10 dice: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Me encanta el versículo 10 y verlo en su contexto. Entristecidos, pero siempre gozosos. El mundo va a decir: no, Pablo, te estás confundiendo. Eso es una contradicción. Eso es un oxímoron, eso es una aparente contradicción. ¿Cómo entristecidos, pero siempre gozosos? No podés estar entristecido y gozoso. No, para el mundo tenés razón, no podés. Pero en Cristo, por una relación con Él, como fruto del Espíritu Santo, sí se puede estar triste por las circunstancias actuales y llorando amargamente por las circunstancias actuales, pero aún así podemos estar siempre gozosos. Porque es la paz, es la alegría interna que viene del Señor y de mi relación con Él y de que fui llamado y escogido y salvado y amado, y no por las circunstancias que puedan haber a mi alrededor. Pablo dice: aflicciones, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajo, desvelos, ayunos. Se ve que Pablo no conocía el evangelio de la prosperidad. Deshonra, mala fama, como impostores, desconocidos, moribundos, castigados, entristecidos, pobres. Pero siempre gozosos. Y cuando preparaba y llegué a esta parte, estudiaba, me vino a mi mente el pasaje de Habacuc, quizás también vino a tu mente, Habacuc 3, 17, 19, el famoso pasaje donde el profeta dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Creo que Habacuc había leído al apóstol Pablo. Hay una canción cristiana muy conocida, la escribió Shirley Caesar, que dice: el gozo que tengo yo, ¿la conocen? Quizás tiene una versión diferente. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y es una verdad muy, muy, muy profunda. Pensamos que es una canción casi para niños, pero es una realidad a veces difícil de asimilar, profunda, aún para cristianos maduros. El gozo que tengo yo no proviene del mundo ni de nada terrenal.
Por ende, nada en esta sociedad me puede quitar el gozo, porque mi gozo está anclado en Cristo, que es eterno, que no es de este mundo. Entonces, nadie me puede quitar el gozo que Él me ha dado. La pregunta podría ser, ¿por qué es tan difícil regocijarse en Cristo? Seamos honestos. Dejamos que el mundo nos robe el gozo porque no estamos pasando tiempo con el Señor. Toda nuestra felicidad viene de esta tierra y no del cielo. Nos alegramos más por comprar un carro nuevo o cambiar de casa que por un alma que llega a los pies de Cristo. Pasamos más tiempo en las redes sociales que leyendo las Escrituras. Pasamos más tiempo escuchando noticias falsas que en oración. Pasamos más tiempo discutiendo política y elecciones que compartiendo el Evangelio con la gente. No nos regocijamos en el Señor porque no conocemos muchas veces al Señor. No nos regocijamos en Él porque estamos llenos del mundo, llenos de esta sociedad, porque es lo que consumimos día a día. Es nuestro alimento diario. El Evangelio no es atractivo para nosotros porque muchas veces ni siquiera entendemos el Evangelio. Entonces no es culpa del Señor. Él es la fuente de todo gozo, pero nosotros preferimos ir a otras fuentes terrenales de esta sociedad. En otras palabras, si no somos santos, no vamos a poder gozarnos todo el tiempo ni ser agradecidos. Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y muchas veces nosotros nos enfocamos mucho más en la segunda parte. Él te dará los deseos de tu corazón. Amén, me encanta, sí. Que gane mi equipo. Estoy tentado a decir quién quiero que gane esta noche, pero no quiero crear divisiones en la iglesia. Muchas veces nos enfocamos más en Él te dará los deseos de tu corazón, porque creemos que Dios es un genio de la lámpara, esperando cumplir todos nuestros deseos. Pero olvidamos que cuando nos deleitamos en el Señor, que creo que es el enfoque del pasaje, nuestros deseos se alinean a sus deseos. Entonces, nuestros deseos se convierten en los deseos de Dios. Deleitate en el Señor y Él se va a deleitar en cumplir los deseos de tu corazón, porque son los mismos deseos que Él desea. Cuando nuestros deseos están alineados con los de Dios, aprendemos a regocijarnos aún en las dificultades. Orar sin cesar no es opcional. Nuestro Dios escogió la muerte de su Hijo amado para que pudiéramos gozarnos en Él. Pero nosotros no podemos pasar ni 5 minutos de oración. Nuestro Señor Jesús escogió sufrir para que pudiéramos regocijarnos en Él. Pero nosotros podemos pasar semanas en una buena conversación con Él. Y dar gracias por los alimentos no cuenta. Gracias por los alimentos. Amén. Jesús dejó la gloria del cielo y se vació a sí mismo para que pudiéramos gozarnos en Él. Pero para muchos orar se ha convertido en un sacrificio. Y no digo esto desde acá arriba, como no, es algo que todos nosotros tenemos que reconocer, que nos cuesta más orar que leer la Biblia. Porque a nuestra carne le gusta menos orar porque no tiene tantos beneficios visibles que leer la Biblia, donde podemos demostrar cuántos versículos sabemos y cuántos sabemos de teología, ¿verdad? Nuestra carne odia la oración. Por eso Pablo nos dice, oren sin cesar, oren todo el tiempo.
Cuando nos complacemos en la persona de Jesucristo, aprendemos a no depender de las circunstancias, a estar gozosos todo el tiempo y a deleitarnos en la oración. Spurgeon dijo: cuando el gozo y la oración se casan, su primogénito es la gratitud. Miren qué buena frase. La voy a leer una vez más. Cuando el gozo y la oración se casan, su primogénito es la gratitud. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Aún en el momento más difícil de su vida, hizo lo que siempre hacía. ¿Por qué se pudo gozar en el Señor? Porque él era un hombre de oración. Él tenía una relación personal con Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Oró y dio gracias. Gracias, Señor, por este edicto. Gracias por esta amenaza. Gracias por este peligro. ¿Entendía quizás todo lo que Dios iba a hacer? ¿O cómo iba a funcionar la providencia de Dios? ¿O cómo este Dios soberano se iba a exaltar? Probablemente no, pero confiaba en que Dios estaba en control de la situación. Entonces, gracias, ya sea que viva, ya sea que muera, ya sea que me apresen, ya sea que me tiren a los leones o al horno de fuego. Gracias, Señor, porque vas a ser exaltado. No es Nabucodonosor el principal de la historia. No soy yo el principal de la historia. No son mis amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, tú eres el protagonista de la historia. La historia ronda alrededor de ti. Entonces, Señor, sé exaltado. Gracias. No me importa si todo está bien, no me importa si todo está mal. Estoy centrado en ti. Gracias, Señor. Salmos 28, 6 al 7 dice: bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Echemos un vistazo a la actitud de David. David puso sus sufrimientos en las manos de Dios y oró pidiendo ayuda. David continuó confiando en Dios con todo su corazón, incluso en medio de la adversidad y de la calamidad. David vio a Dios obrando y se llenó de gozo y cantó canciones de acción de gracias. Salmo 42, 9 al 11 dice: a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista no está negando su sufrimiento, ni siquiera está orando: Señor, mándame más sufrimiento. Qué lindo que es sufrir, me encanta. No es esa la actitud. Está llorando, está clamando, está orando, pero está descansando en el Señor porque su confianza es inamovible. Está anclada en la cruz de Cristo. En muchos manuscritos hebreos, los salmos 42 que acabo de leer y 43 constituyen un solo salmo. Salmo 43, 4 a 5 dice: entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista habla a su alma, le dice: alma, ¿por qué te turbas tanto? ¿No te acordás quién es Dios? Volveremos a alabarlo como Él se merece, porque Él es Dios. Y nosotros muchas veces tenemos que recordarle también a nuestra alma: ¿por qué te turbas tanto? ¿Te estás olvidando quién es Dios? Vamos a volver a las raíces, vamos a volver a la palabra, vamos a volver a la oración, vamos a volver a este cristianismo básico, sin tanta parafernalia, sin tantas luces, y Señor, tú estás en control de todo.
Tú eres digno de mi alabanza, independientemente de las circunstancias. Y sea cual sea mi destino en la tierra, yo soy ciudadano de los cielos. Mi gozo va a ser inconmovible por la eternidad, porque no se duerme el que me cuida, porque Él está abogando por nosotros. Y damos gloria a Dios por la esperanza que tenemos. El objetivo final de nuestra alma es deleitarnos en la gloria de Dios. Y necesitamos aprender a vivir nuestra vida cristiana a la luz del Evangelio, no a la luz de nuestras circunstancias, a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría, una vez más, ver el ejemplo de Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Si pueden acompañarme, 2 Corintios 12, del 7 al 10. Segunda Corintios 12, del 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algunas cosas que podemos aprender de este pasaje son que es Dios quien permite la adversidad y los tiempos difíciles con el propósito de obrar en nuestros corazones. Eclesiastés 7:14 dice, cuando los tiempos son buenos, disfruta, cuando los tiempos son malos, reflexiona, porque Dios creó tanto unos como los otros a fin de que el hombre no sepa qué va a acontecer en el futuro. En otras palabras, Dios es el que permite días buenos y Dios es el que permite días malos para que nosotros no dependamos de nosotros mismos, sino que tengamos que depender cada día de Él, porque nosotros ni siquiera sabemos cómo vamos a estar y si vamos a estar vivos en media hora. Nuestro Dios es soberano y Él tiene el control, no Satanás. Satanás es solo un instrumento en las manos de un Dios soberano. Y Dios lo usa para su propia gloria y para nuestro bien. Esta verdad la podemos ver específicamente en la vida de Job. Cuando Dios dice no, no es porque no nos ame, más bien es porque Él nos ama mucho. Imagínense que aquellos que tenemos hijos chiquitos, que todo lo que nos pidan, nosotros le digamos que sí. ¿Creen que eso sería ser amoroso y sería ser buenos padres? No, esos niños van a estar mal de salud, comiendo porquerías todo el día y yendo a lugares que no deberían de ir y viendo cosas en internet que no deberían de ver. Pero nosotros los amamos suficientemente para decirles, no, vas a comer esto, no, no vas a ver eso, no, vas a descansar, no, vas a estudiar, no, no, no. Ese no es una muestra de amor, no es esclavizarlos. Entonces, cuando Dios nos dice que no, tenemos que confiar que Él sabe más. Mis hijos entienden porque a veces les digo que no. A ver, la composición química de este chocolate, probablemente antes del almuerzo. No, obvio que no, pero tienen que confiar en mi bondad porque los amo y soy su papá. Entonces nosotros con Dios debemos ser igual. Cuando Dios dice no, aunque en nuestra mente nosotros digamos, pero Señor, te estoy pidiendo por la sanidad de alguien, Señor, te estoy pidiendo por algo bueno, Señor, te estoy pidiendo... Mi gracia es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Entonces confía, aunque no entiendas, confía en papá. Un no de Dios es amor en acción. Dios quiere mostrarnos que Cristo y su gracia son todo lo que realmente necesitamos. Y Pablo sabía mejor que nadie
lo que significa regocijarse en las debilidades. Lo leímos, ¿verdad?, en 2 de Corintios. Pablo sabe que Cristo es digno de nuestra alabanza sin importar las circunstancias. Él no está molesto con Dios porque no le quitó esta espina, este aguijón. Se regocija y se complace en la realidad de que Dios está obrando en él y a través de él. Y esta es la razón por la que Pablo puede escribir a los tesalonicenses diciéndole: regocíjense siempre o estén gozosos siempre. Pablo entendió lo que el rey David dijo en el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Es en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo, o el gozo completo, o el gozo perfecto, el deleite eterno. Por eso Pablo mismo le escribió a los filipenses, en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Es porque Pablo sabía lo que les estaba diciendo, porque lo había vivido en carne propia. En el Evangelio moderno, que no es evangelio en absoluto, dice: Dios quiere que seas feliz. Así que pensamos que debemos entretener a la congregación y entretenernos en la iglesia. Leonard Ravenhill dijo: el entretenimiento es el sustituto de la alegría por parte del diablo, es el sustituto del gozo que ha dado el diablo. El objetivo final de nuestra alma, dijimos, es deleitarnos en Dios. Y necesitamos aprender a vivir nuestra vida a la luz del Evangelio, no a la luz de las circunstancias. Porque, hermanos, esta es la voluntad de Dios para vos y para todo creyente. Para este 2024, pero para el 2050 si nos encuentra acá. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que estés siempre gozoso. Dios quiere que ores mucho y Dios quiere que seas agradecido. Esta es la voluntad de Dios y Él se merece que nosotros lo obedezcamos. Amén. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos escuchar tu palabra, tu santa palabra, en esta mañana. Gracias, Señor, por los pasajes que pudimos leer, Señor, por las reflexiones que pudimos hacer. Y damos gracias también que confiamos que tu Espíritu Santo nos guía y nos ilumina. Y, Señor, pedimos que en tu misericordia tú puedas seguir iluminándonos, Señor, y que podamos seguir meditando y creciendo en conocimiento a lo largo de la semana. Y, Señor, que tú puedas corregirnos y animarnos y motivarnos, Señor, según tú quieras. Queremos responder a ti, no queremos ser solo oidores de la palabra. Pero pedimos que tú nos ayudes a gozarnos en ti, a darte gracias, a vivir vidas santas, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En tu nombre oramos. Amén. Amén.